¿Crees que un simple pedazo de plástico transparente puede mover el hueso de tu mandíbula? Parece imposible, pero millones de personas están abandonando los brackets metálicos tradicionales por esta promesa invisible. Sin embargo, lo que las clínicas de marketing no te dicen es que el plástico por sí solo no hace el trabajo pesado. De hecho, existe un secreto mecánico oculto que nadie nota a simple vista. Durante décadas, la ortodoncia funcionó de una sola manera, tirando. Los brackets metálicos usan la tensión de los alambres para jalar tus dientes hacia la posición correcta. Es fuerza bruta, efectiva, pero a menudo dolorosa y estéticamente invasiva. Los alineadores invisibles cambian esta física por completo. En lugar de tirar, empujan. Cada férula que usas está diseñada por computadora para ser ligeramente más recta que tus dientes actuales, forzando al ligamento periodontal y al hueso a ceder y adaptarse a ese nuevo molde milimétrico. Pero aquí entra el problema biomecánico que la ciencia tuvo que resolver. El plástico resbala. Los dientes tienen formas redondeadas y empujarlos con plástico liso es como intentar girar una pelota de cristal con guantes mojados. Aquí es donde entra la verdadera magia del sistema y la razón por la que realmente funcionan, los attachments o attaches. Son pequeñas gotas geométricas de resina del color del diente que tu dentista pega en puntos estratégicos de tu esmalte. Estos pequeños bultos actúan como puntos de anclaje, manijas invisibles para que el plástico tenga de dónde agarrarse y pueda aplicar fuerzas complejas de rotación y torsión. Sin ellos, los alineadores serían poco más que simples protectores bucales. El atractivo masivo es innegable. Tienes una estética casi perfecta, una higiene impecable porque te los quitas para comer y cepillarte, y te olvidas de las dolorosas urgencias por alambres rotos que cortan tus mejillas. Pero la psicología conductual nos muestra el riesgo sistémico de esta tecnología. Con los brackets, el dentista tiene el control total. Una vez puestos, están trabajando. Con los alineadores, el éxito del tratamiento ya no depende al 100% del clínico, sino de ti. Requieren una disciplina de hierro, 22 horas de uso estricto al día. Si te relajas, si los dejas en la servilleta del restaurante, el tratamiento simplemente se detiene y fracasa. Y aquí llegamos a la verdad clínica, el límite biológico que muchas franquicias de sonrisas rápidas omiten antes de venderte el tratamiento. Los alineadores no sirven para todos los problemas. Tienen limitaciones biomecánicas severas frente al metal. Mientras son extraordinarios para cerrar espacios o empujar dientes hacia adentro, son estadísticamente menos predecibles para movimientos verticales complejos, como sacar un diente que está muy hundido en la encía, o para corregir discrepancias esqueléticas graves. En casos de mordidas extremadamente complejas, la tecnología invisible y estética aún tiene que rendirse ante la pura física y control tridimensional del tradicional metal. Los alineadores han democratizado la sonrisa perfecta y representan, sin duda, la mayor revolución dental de nuestro siglo. Han transformado un proceso tortuoso en algo estético, higiénico y altamente tecnológico, siempre y cuando estés dispuesto a ser el coterapeuta disciplinado de tu propio tratamiento. Pero sabiendo que tienen estos límites biomecánicos ocultos, ¿qué pasa si tu caso específico no es ideal para el plástico transparente? Equivocarte en la tecnología que eliges puede costarte años de frustración, dolor y dinero perdido. Existen diferentes caminos para arreglar tu mordida y necesitas saber cuál es el exacto para ti. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo, porque vamos a desglosar todas tus opciones reales y te enseñaré a tomar la decisión correcta antes de sentarte en la silla del dentista.